Doctores, cuando gusten pueden iniciar. Ok, gracias. Inicio yo, doctor, lo presento. Buenas noches, colegas, personal de salud, público en general. ¿Cómo está? Agradecido por su presencia. En primer lugar, agradecer, ¿no?, la organización de esta charla, el Hospital Regional de Ica, el Departamento de Medicina, y agradecer al Consejo Regional Noveno, ¿no?, por prestarnos la plataforma. En esta oportunidad vamos a tener la charla acerca de actualización del manejo hospitalario de la infección por COVID-19, ¿no? Va a ser realizado por el doctor Juan Carlos Díaz Monge, una gran persona y profesional, siempre colaborando con nosotros en nuestra capacitación continua. Doctor Díaz, buenas noches. Buenas noches, Carlitas, ¿cómo está? Para mí es un gusto también poder en esta oportunidad nuevamente poder compartir un poco de lo que se está hablando sobre el COVID. Escucho, leo y veo que con mucho agrado de que cada vez más colegas están como revisando la evidencia, ¿no? Pero a su vez también es importante que entendamos que la evidencia siempre tenemos que aterrizarla a la realidad que nosotros nos estamos enfrentando. Entonces es muy importante que esto lo tomemos en cuenta, porque muchas veces pues nos gusta leer nombres nuevos, fármacos nuevos, cosas nuevas, pero tenemos que darnos cuenta si es que esto lo vamos a utilizar realmente en corto periodo en nuestra realidad, y sobre las evidencias que salen también sobre los fármacos que ya estamos utilizando, también cómo lo podemos nosotros también aterrizar a nuestro manejo diario. En esta oportunidad lo que he querido es básicamente abordar lo que es, cómo es que nosotros estamos manejando a nuestros pacientes que están hospitalizados. Ya nosotros sabemos que esta infección básicamente en lo que es su tratamiento, su manejo, tiene tres componentes importantes. El manejo ambulatorio, que es lo que ahorita está en boga, porque lo que se está queriendo es la intervención en el primer nivel de salud, para que no lleguen muchos pacientes en la segunda etapa o la tercera etapa de la infección, es decir, que no lleguen tantos pacientes a hospitalizarse tanto en servicios de hospitalización común como en servicios de unidad de cuidados intensivos. Entonces, eso es como que ahorita está en boga, ¿no? Todo lo que es atención primaria de salud y el manejo del COVID en pacientes que no tengan ningún factor de riesgo para complicarse. Luego tenemos el gran grupo de pacientes que nosotros estamos enfrentando en nuestros hospitales, que están en hospitalización y que hemos visto cómo en el transcurso de la semana se han tenido que adecuar nuestros establecimientos. Tanto es así que antes que existía un solo servicio de medicina, ahora el servicio es un servicio de hospitalización COVID y que ha ido abarcando otros servicios con la necesidad, porque hay pacientes que necesitan esas camas. Y una tercera parte de pacientes que va a estar en unidad de cuidados intensivos, que son pacientes que están con insuficiencia respiratoria severa y que necesitan un apoyo ventilatorio y de manejo intensivo. Nosotros hoy día queremos hablar un poco de todas estas estrategias y terapéuticas que utilizamos en este segundo grupo, que son los pacientes que vamos a recibir en hospitalización. A ver. Así es que esto es lo que vamos a ver hoy día. Bueno, me presento que bueno, Carlita me dé el pie para presentarme. Bueno, ya la mayoría de los que trabajamos en el Hospital Regional me conocen. Soy médico internista, que es la gran especialidad en la cual me he formado y bueno, a lo largo del tiempo he ido avanzando con otras capacitaciones. Este es el cuadrito más interesante que nos debe dar pie hacia la ubicación sobre qué pacientes nosotros vamos a intervenir de acuerdo a las etapas. Y es que nosotros tenemos tres etapas muy definidas en lo que es la infección por el coronavirus, o el COVID-19, que es un tipo de coronavirus. Y es que tenemos una primera etapa que son los primeros 5 a 7 días de la enfermedad, en los cuales se va a caracterizar por la multiplicación viral. Eso es lo que va a caracterizar esta primera etapa. En esta primera etapa puede ser que algunos pacientes, no todos, porque hay hasta un 40% de pacientes asintomáticos, este grupo de pacientes pueden tener síntomas tan inespecíficos como tos seca o con alguna expectoración, pueden tener fiebre, pueden tener malestar general, dolor de pecho, pueden tener disgeusia, anosmia, diarrea, rash, alteraciones neurológicas, tanto periféricas como centrales. O sea, la variabilidad de la afectación de los diferentes sistemas de nuestro organismo por el virus está presente. Entonces,
En esta primera etapa de multiplicación viral, primer punto perla o primer punto importante que quiero que quede para los colegas es que en esta primera etapa no se usan ni corticoides ni anticoagulantes, porque en esta etapa no voy a encontrar afectación inflamatoria, no voy a encontrar afectación de la cascada de coagulación, sino simplemente va a ser una multiplicación del virus. Si yo coloco corticoides a las dosis que estamos utilizando, que son un poco inmunosupresoras, lo que voy a hacer es más bien propiciar que el virus se multiplique más. Y eso va a hacer de que, por ejemplo, una PCR que puede estar proyectada para que sea positiva una cantidad de tiempo, la prolongue más y que me demore más en la producción de anticuerpos, que es lo que nosotros estamos al final esperando, que es la inmunidad adquirida. Entonces, esta es la primera etapa. Toda esta etapa de aquí, que son los primeros 7 días. ¿En cuánto tiempo de que yo me infecte empiezo a hacer síntomas? Eso es muy variable. Hay estudios que dicen desde 3 días hasta 14 días puedo demorar yo desde que adquiere el virus a desarrollar síntomas o desarrollar enfermedad si es que voy a ser un paciente sintomático. Luego tenemos otro grupo de pacientes que ya van a ser del día 7 más o menos hasta el día 10, aunque estos son dinámicos. Nada de aquí, de este cuadro que pueden observar es algo fijo. Hay personas que puedan ser mucho más tiempo en la primera fase, muy corta la fase 2 y mucho más amplia la fase 3 y así indistintamente. La segunda fase es la fase de neumonía viral, en la cual evidentemente nosotros vamos a encontrar los patrones radiográficos típicos de una neumonía viral, que son generalmente infiltrados en parches bilaterales. Y este paciente ya empieza a tener un poco de alteración oxigenatoria, que va a hacer de que este paciente requiera un apoyo oxigenatorio. Desde este punto de pacientes, nosotros tenemos que estar vigilando y probablemente aquí empiece todo este gran grupo que necesita hospitalización. Y luego, después de este tipo de neumonía viral o de esta fase de neumonía viral, ya nosotros empezamos algunos pacientes, que son ese porcentaje pequeño de pacientes, que van a hacer ya la complicación. Una complicación que no se va a caracterizar por multiplicación viral per se ya, sino que va a ser por los efectos del virus en nuestro sistema. O sea, como que la respuesta de nuestro sistema ante la presencia del virus. Y estamos hablando de toda la fase inflamatoria y la fase protrombótica. Y aquí depende de diferentes factores condicionados por la presencia del virus en primera instancia, que van a hacer de que se genere desde una respuesta macrofágica tranquila y adecuada hasta una tormenta de citocinas, justamente como parte de la respuesta inflamatoria. Y estos pacientes que empiezan a hacer este problema inflamatorio protrombótico son aquellos pacientes que generalmente van a llegar a hacer los cuadros graves con falla respiratoria, insuficiencia respiratoria y necesidad de ventilación mecánica. No nos olvidemos también que en la primera fase el examen que nos va a ayudar en el diagnóstico va a ser el PCR o el hisopado. Recuerden que el PCR o hisopado es un examen que lo que va a determinar son fragmentos de ácido nucleico y que en los diferentes tipos de PCR hisopado que tenemos en Latinoamérica y en gran parte del mundo, puede ser que un paciente puede estar eliminando cáscara del virus, envoltura del virus o cápside del virus y este PCR va a seguir positivo. Quizás eso dé una respuesta a una pregunta que muchos colegas se hacen. Doctor, hay pacientes que tienen PCR positivo por 4, 6, 8 semanas y los pacientes son asintomáticos, entonces significa que siguen expulsando el virus. La respuesta es no. La respuesta es que lo que están expulsando son fragmentos del virus. En algunos países, por ejemplo, Corea, ¿qué hacía? Hacía su PCR, salía positivo y esa muestra la llevaba a cultivo viral, es decir, se le ponía en huevos. Y ahí podrían demostrar si es que este virus o fragmentos del virus que se encontraba en la muestra de PCR o hisopado eran viables para realmente multiplicar el virus. Entonces es una manera para asegurarnos. Es por esa razón y por la siguiente razón, que es que los anticuerpos también tienen una cronología de reproducción indistinta. Ya hay algunos cuadros que, por ejemplo, aquí se los puedo mostrar en este siguiente cuadro que es del Ministerio de Sanidad Español, que también la producción de anticuerpos es variable. Se ha demostrado, y eso es importante para que lo tengamos, que tiene que ver mucho con el manejo de pacientes, que los pacientes cuanto menos síntomas o menos cuadro tengan, van a producir menos anticuerpos. Estos anticuerpos van a ser con menor durabilidad y son estos los que están abriendo actualmente
el riesgo o la visión de que probablemente un grupo de pacientes pudiera contagiarse de él. Entonces, aunque no nos guste, lo que cae de maduro con este cuadro es que si un paciente tiene un cuadro más severo, probablemente produzca más cantidad de anticuerpos, estos anticuerpos se mantengan durante más tiempo y esto les dé un factor protector mayor. Y también es cierto que los asintomáticos ya van a negativizar un PCR, por ejemplo, a los 7 a 14 días, por eso que se toma como 14 días el tiempo de aislamiento, pero a medida que el paciente va teniendo un cuadro más común, probablemente un paciente va a poder negativizar esa carga viral a mayor tiempo, es decir, se va a demorar mucho más para poder negativizar la carga viral. Como vemos aquí, la parte roja es como que el periodo muy transmisible, en el asintomático, como se dan cuenta, miren, a los 14 días, prácticamente lo verde es no transmisible, el paciente asintomático ya no transmite. Un paciente con cuadro leve, que le damos tratamiento ambulatorio, aproximadamente también a los 14-15 días ya no transmite. Un paciente grave, o sea que esté hospitalizado, miren, todavía inclusive a las 4 semanas va a seguir con un poco de transmisibilidad, y el paciente que está crítico, que ingresa a unidad de cuidados intensivos, se dice que hasta 6 semanas puede ser todavía transmisible. Entonces es importante que tengamos, por ejemplo, que ahora las pruebas, tanto PCR como estas inmunoglobulinas o pruebas rápidas, nos sirven sí como tamizaje diagnóstico, pero no nos van a servir ya como control, porque hay pacientes que pueden permanecer con IgM durante 4 a 6 semanas y no le vamos a estar sacando la muestra a cada rato esperando que negativice la IgM. O viceversa, puede haber pacientes que tienen un PCR que puede prolongarse 4 o 6 semanas y no voy a estar esperando que el PCR se transforme en inmunoglobulina. ¿Me dejo entender? Entonces, estas pruebas, tanto PCR o hisopado y las inmunoglobulinas o las pruebas rápidas, nos sirven como cribaje diagnóstico. Evidentemente, debo saber si una persona tiene pocos días de enfermedad, probablemente le convenga realizarse un hisopado. Y si una persona ya tiene más de 5 a 7 días de enfermedad, probablemente ahí le convenga realizar una prueba de inmunoglobulinas o prueba rápida. Y entonces, nosotros, ¿cómo es que vamos a dividir a nuestros pacientes? ¿Cómo yo sé que un paciente le voy a decir, ¿sabes qué? Tú te vas a ir para tu casa, ¿sabes qué? Tú te quedas hospitalizado o no, pasas a trauma shock de carpa y llamo a UCI porque este paciente va a ir a UCI. Evidentemente, todo paciente que ingrese a nuestro establecimiento, si nosotros lo primero que tenemos que hacer, vemos que ese paciente ingresa sin mascarilla, es darle su mascarilla. Avisamos a triaje si es que tenemos una institución como el Hospital Regional que tiene todavía atención para personas que no son COVID, entonces lo paso a triaje diferenciado y hacia el camino que ya nosotros sabemos que el paciente va a seguir si es que queremos descartar COVID. Y luego de allí, si cumple criterios del caso sospechoso, que es un paciente que actualmente se dice más de 2 síntomas relacionados al COVID, yo ya tengo que catalogar ese paciente como un paciente con probable COVID. Y eso es lo que la última norma de tratamiento ambulatorio está proponiendo. Ya puede ser que en algún momento alguno de nosotros se nos acabe las pruebas rápidas o los hisopados o no los tengamos, ya, aunque no lo tenga y después le diga que vaya a hacerse la prueba en 2 o 3 días después que regrese, yo ya debo estar dando tratamiento a aquel paciente que tenga 2 o más síntomas de COVID o relacionados al COVID, que ya les mencioné, ¿no? La tos, la fiebre, dolor de pecho, disgeusia, anosmia, diarrea, rash. Imagínense esta variabilidad y que ¿por qué motivo también se está implementando eso ahora? Porque como estamos en una época de invierno, se puede confundir mucho con influenza o resfrío y en vez de tener esa confusión, se trata a todos en masa para prevenir, como digo, las complicaciones. Tengo que orientar a ese paciente de cómo evitar el contagio hacia otras personas en casa, porque es importante. Nosotros le vamos a decir a esa persona, por favor, vaya usted a su casa, aislamiento 14 días, pero tenemos que darle las herramientas de cómo hacer ese aislamiento en casa. Tiene que estar en una habitación, preferentemente que sea solo para esa persona, y si tiene un baño propio sería genial para que esa persona solo esté allí. Esa persona, mientras esté allí y vaya a recibir atención de cualquier familiar, tiene que estar con su mascarilla y que la persona que lo vaya a atender sea una sola persona que entre en contacto con esa persona y que se dedique a su limpieza o a su cuidado. Entonces son cosas importantes que se tiene que tomar en cuenta, cómo se va a disponer de la basura en 3 bolsas negras, una tras de otra, y que se tiene que colocar que es un residuo contaminado, porque no es como el hospital, que el hospital tiene sus bolsas negras y rojas para justamente diferenciar los residuos.
pero hasta esos aspectos son importantes para nosotros poder decirle a los familiares. Tengo que tomar mucho en cuenta porque siempre hacia qué establecimiento o servicio va a ir el paciente depende mucho del criterio médico. Y esta palabra quiero que quede en todos ustedes para cualquier actividad relacionada al COVID. ¿En qué sentido? En el sentido de que todo, desde el tratamiento, desde el diagnóstico, hacia dónde va a ir el paciente, tiene mucho que ver con el criterio médico. O sea, es el médico el que va a decidir de acuerdo a su criterio. Por ejemplo, si yo tengo un paciente mayor de 65 años, un paciente que tiene alguna comorbilidad que ya nosotros conocemos, como enfermedad cardiovascular, hipertensión, diabetes, inmunosupresión no controlada, trasplantado, o sea, son pacientes que tengo que yo pensar muy bien si van a ser muy bien cuidados en casa o es que este factor realmente nos va a condicionar que el paciente mejor se quede. O la presentación clínica del paciente. Un paciente con una frecuencia respiratoria más de 30, una saturación de oxígeno menos de 93, que yo ausculte a nivel pulmonar y algunos estertores, si un paciente tiene una alteración del estado mental, un paciente que tiene alteración de la temperatura, un paciente que tenga alteración de la hemodinamia con hipotensión. Ya se ha dicho inclusive que en primer nivel, si yo encuentro un paciente con fiebre más de 2 días a pesar del tratamiento, si tengo un paciente con dolor de pecho intenso, persistente, o si tengo un paciente que no ha mejorado tras el tratamiento inicial, es un paciente que también puede tener criterio de derivación hacia un establecimiento de mayor complejidad, en este caso como el nuestro, el hospital regional. Una vez evaluado todo esto, yo tengo que decidir. Si es un paciente que no tiene una comorbilidad, es un paciente que no tiene compromiso pulmonar, que no tiene broncoespasmo, que no tiene insuficiencia respiratoria ni trastorno tanto del sensorio como hemodinámico, es un paciente que puede ir a tratamiento ambulatorio. Que ya sabemos que en la carpa los médicos están muy bien capacitados para dar ese tratamiento ambulatorio. Todos los pacientes que tienen algún factor de comorbilidad y tienen criterios de neumonía o broncoespasmo o una insuficiencia respiratoria con una saturación de oxígeno que esté entre 93 y 95%, una frecuencia respiratoria entre 20 y 30 y alguna comorbilidad, es un paciente que tiene que ser hospitalizado. Y aquel paciente que llega ya en insuficiencia respiratoria con un shock, tanto séptico como hemodinámico, con compromiso encefálico, con un curso 65 más de 2, o una neumonía severa según las guías que conocemos, es un paciente que tiene que ir a trauma shock y ya hacer la interconsulta con cuidados intensivos. Esto es lo que nos ayuda a nosotros a decidir cómo el paciente se hospitaliza. Pero ¿cómo hospitaliza un paciente? No es que lo subo ya y lo subo con su medicación y listo. O sea, hay elementos de exámenes auxiliares que debería tener este paciente. ¿De qué depende estos elementos o estos exámenes con los que debe subir al paciente? Debe depender de que yo determine cuánto tiempo de enfermedad ya tiene este paciente. Si este paciente yo lo encuentro en la primera fase, probablemente en ese momento no necesite unos exámenes muy elaborados, necesite un AGA electrolitos, un hemograma glucosa y creatinina y quizás su imagenología. Pero si es un paciente que ya tiene 7, 10, que yo diga, este paciente está o en neumonía, o ya está pasando quizás a la fase inflamatoria o trombótica, es un paciente que necesita los marcadores de esta etapa, que ya los diré más adelante, pero básicamente son LDH, PCR, ferritina, dímero D. Es importante. ¿Por qué? Porque el determinar en qué etapa de la infección por COVID-19 se encuentra el paciente, me va a ayudar a mí a decidir qué intervención terapéutica voy a utilizar en esos pacientes. Como han escuchado las etapas de la enfermedad, si yo tengo un paciente que ya tiene 10, 14 días desde que empezaron los síntomas, probablemente este paciente ya no necesite medicamentos que controlen la carga viral o la multiplicación viral, porque ya pasó ese periodo. Entonces de nada sirve en este tipo de pacientes utilizar hidroxicloroquina, acitromicina o la ivermectina per se. Probablemente porque este paciente ya lo ha recibido o probablemente porque ya no lo necesite. Pero si un paciente dice, ¿sabes qué? Yo solo tengo 2 días de enfermedad, probablemente este paciente sí nos ayude este tipo de fármacos, ¿no? De manera rápida vamos a ver un poco qué es lo que hace el virus en nuestro sistema. Básicamente el virus tiene algunas estructuras en su superficie que le van a ayudar a pegarse a su célula huésped, que es generalmente las células alveolares,
y que básicamente el virus lo que tiene es una estructura que es la proteína S, es como su anclaje para las células. Y estas células van a expresar dos tipos de receptor, el famoso receptor de la enzima angiotensina 2 y el receptor derivado de la tirosina. Entonces son estos dos receptores que van a permitir que el virus se ancle en la superficie de esa célula y allí va a ocurrir una internalización del virus que va a formar una estructura que se llama endosoma. A través de la endocitosis se forma un endosoma, que es como toda esta estructura que viene internalizándose hacia el interior de la célula. ¿Qué va a suceder en los pacientes en estadio temprano por COVID-19? Pues lo que va a suceder es que esta célula que se va a ir introduciendo hacia las células huésped que van a ir cargadas, van a empezar a generar una inflamación inicialmente leve. A través de los capilares endoteliales va a haber células que van a ir transformándose, algunos macrófagos a linfocitos, y estos van a empezar a generar una inflamación leve que en algunas personas, en la gran mayoría, se va a quedar allí. Estos determinantes inflamatorios como respuesta de la invasión viral a las células, por eso tiene mucho que ver la inmunidad, son el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 e interleuquina 6. Esto ya se sabe que estos son los principales mediadores inflamatorios en la infección por COVID-19 y es por eso que algunos fármacos que se están utilizando y que se están probando están dirigidos a frenar esta cascada inflamatoria. ¿Por qué? Porque una vez que ya pasa esta fase, los pacientes que van a ir empeorando, pues ya va a haber una inflamación florida, que puede ser desde una inflamación leve hasta una tormenta de citocinas, o sea, una producción exagerada de inflamación, y que al final va a alterar toda la membrana alveolo-capilar, va a haber edema, va a haber mayor atracción de neutrófilos, de linfocitos, de monocitos, y que toda esta inflamación inclusive va a tener determinantes indirectos como la activación de la coagulación. Esta activación de la coagulación es indirectamente relacionada a la inflamación completa que va a haber ya en fase tardía del COVID, como por la misma disrupción del endotelio, porque también toda esta cascada va a generar algunas sustancias que van a ir como lastimando la superficie endotelial y eso va a hacer de que llame aún más a la procoagulación. Esto es lo que sucede al final. Ya no es el virus per se, es toda la inflamación que el virus ha ocasionado. Y pues antes que sabíamos, no, sí, que el órgano más importante que es dañado por el virus es el pulmón, pues miren, prácticamente el virus, el COVID-19, afecta casi todos los sistemas. Como podemos apreciar aquí, puede causar una injuria cardiovascular con hipertrofia, degeneración y necrosis de los cardiomiocitos, puede generar algún tipo de arritmia, puede inclusive elevar un poco el ProBNP, que miren, que nosotros normalmente usamos el ProBNP para pacientes con insuficiencia cardíaca, puede causar injuria hepática con esteatosis microvesicular moderada, inclusive puede causar daño portal. Bueno, evidentemente ya hemos hablado un poco de la afectación que hace en el sistema inmunitario con la activación de todo lo que es la cascada inflamatoria, pero también puede causar problemas a través de, por ejemplo, una atrofia esplénica, con degeneración de disminución de números de linfocitos efectores como CD4, CD8, puede causar atrofia de nódulos linfáticos, puede causar una depresión de la médula ósea, puede causar disminución de la actividad de los linfocitos. Imagínense, evidentemente lo que va a alterar es la coagulación per se, que si bien es cierto, cuando no tenemos otros elementos, usamos mucho el tiempo de protrombina y INR, pero el que tiene mayor sensibilidad para protrombosis en el caso del COVID-19 es el dímero D. También se empezaron a descubrir daños neurológicos, tanto a nivel central como periférico. Se empezó también a descubrir daño renal, que justamente puede empezar a dañar las células endoteliales glomerulares o causar un poquito de exudado proteináceo en los glomérulos, daño inclusive a nivel capilar y daño también a nivel gastrointestinal con necrosis y degeneración epitelial de la mucosa y submucosa gastrointestinal. Imagínense, o sea, este es un virus que pudiéramos compararlo mucho con el VIH en el sentido de que es un virus que inflama todo. Sin embargo, el VIH es un virus crónico y este es un virus agudo. Pero imagínense todo el espectro de daño que puede causar un virus que no lo habíamos visto en los últimos años con otros virus. Finalmente, siempre me preguntan, doctor, entonces, ¿para qué hago los exámenes? ¿De qué me va a servir los exámenes? ¿Cómo voy a correlacionar los resultados de un examen auxiliar con lo que puede estar sucediendo en el paciente?
Entonces, si por ejemplo, normalmente nosotros ya sabemos por conocimiento de básicas que normalmente un virus lo que me va a causar es linfopenia con leucopenia y una bacteria lo que me va a causar es leucocitosis con neutrofilia. Entonces, normalmente lo que yo voy a encontrar en un hemograma para una infección por un virus como el COVID-19 es linfopenia, trombocitopenia asociada a enfermedad severa. Generalmente más voy a encontrar disminución de plaquetas cuando el paciente tiene un cuadro más severo. Y en la mayoría de los casos puede encontrar una linfopenia. Sabemos también que un marcador de severidad es linfocitos menos de 800. Entonces ese es un punto para que yo pueda decir, este paciente está bien comprometido. Pero de nada sirve estos linfocitos menos de 800 si es que yo no me ubico en qué fase de la infección se encuentra el paciente. Puede ser que un paciente esté con un cuadro como catarral, o sea, es decir, cuando haya multiplicación viral y encuentre linfopenia, quiere decir que este paciente tiene una gran posibilidad de recuperarse. Pero si encuentro la linfopenia en el contexto de una inflamación o protrombosis, significa que esto sí le asocia gravedad al cuadro. En el panel metabólico, sabemos muy bien, como ya hemos visto en la anterior diapositiva, de los daños a nivel hepático, pues puede elevarse las transaminasas como también la creatinina y están asociados también a una enfermedad severa, porque la enfermedad severa, dada la inflamación general, simula mucho lo que es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y entonces puede llevar a falla de órganos. En el coagulograma podemos nosotros ver una prolongación del tiempo de protrombina asociado a la enfermedad severa, pero también básicamente lo que es más sensible y es predictor de severidad y de mortalidad es el dímero D. Un dímero D, algunos dicen por encima de 2 o encima de 3 o encima de 2000 microgramos o encima de 3000 es un factor asociado a severidad. Y eso lo tenemos que tomar en cuenta para nuestros esquemas de anticoagulación en los pacientes. Puede subir la creatinfosfoquinasa, que está asociada a muerte, porque sabemos que nosotros, básicamente, la creatinfosfoquinasa en su mayoría está asociada a lo que es el músculo, y cuando esta se eleva significa que hay rhabdomiólisis asociada al COVID. La procalcitonina que deberíamos tener, porque es muy importante, nos va a permitir diferenciar si es que este paciente, por ejemplo, está sobreinfectado por una bacteria. La procalcitonina nos ayuda mucho para determinar coinfección bacteriana, nos ayuda en ese sentido, ya que el LDH, PCR, pues nos van a ayudar, pero en el contexto de una inflamación también van a estar elevados, y como sabemos en el COVID también hay bastante inflamación. La ferritina, que también les pido que lo pidan como algo rutinario, está elevada en la enfermedad severa. Una ferritina por encima de 1000 es también un factor de severidad y es un biomarcador de inmunopatogénesis y básicamente nos sirve mucho en tormenta de citocinas. Antes del COVID, nosotros veíamos mucho tormenta de citocinas en el síndrome hemofagocítico, que es también una activación muy marcada de los macrófagos que empezaban como a comer sangre, y por eso que la ferritina se elevaba bastante en estos pacientes con los marcadores inflamatorios. O sea, eso lo veíamos antes, pero ahora también lo estamos observando en el COVID. Y finalmente, ya marcadores específicos que de acuerdo a lo que nosotros estamos usando en el Perú como estrategias terapéuticas, nos interesa la interleuquina 6. Como hemos visto, la interleuquina 6 es uno de los mediadores inflamatorios que se van a activar con la presencia del virus en el epitelio respiratorio. Y que básicamente hay diversas referencias que dicen una interleuquina 6 por encima de 40 es un factor asociado a enfermedad severa. Pero recordemos también nuevamente en el contexto de en qué momento de la enfermedad estamos y qué estrategias terapéuticas se han ido aplicando. Debido a que hay fármacos específicos para la interleuquina 6, vayamos recordando desde ahora que estos fármacos como el tocilizumab solo lo debería usar sabiendo que la interleuquina 6 está elevada. De nada serviría ponerle un tocilizumab a un paciente que su interleuquina 6 esté normal, a pesar de que sus marcadores inflamatorios estén elevados, porque primero, que no va a tener el efecto que queremos, y segundo, que recuerden, voy a estar inmunodeprimiendo al paciente. Por ejemplo, muchos colegas han estado tentados de colocar sus pulsos de corticoide y de frente también colocar del tocilizumab. Eso es muy discutible, porque tenemos que considerar que con el corticoide estamos alterando la inmunidad celular y con el inhibidor de interleuquina 6 estamos inhibiendo un poco la inmunidad humoral. Entonces este paciente lo vamos a desproteger de cualquier infección bacteriana, fúngica, sobre todo teniendo en cuenta que está en el contexto de un ambiente intrahospitalario. O sea,
estamos poniendo al paciente en la boca del lobo. Y ahí podríamos discutir cómo se podría hacer una terapia escalonada para, si es que el paciente requiriera ambas intervenciones, cómo hacerlo de la manera más adecuada. Un poquito para hablar de las imágenes que nosotros hacemos. Ya ha avanzado bastante la ecografía como diagnóstico de apoyo para los pacientes con COVID-19. Básicamente se encuentran como unas líneas B, que son unas líneas que marcan cuando hay una alteración del parénquima pulmonar por el COVID, y las radiografías que nos ayudan. Pero es cierto, hay muchos pacientes que tienen una radiografía aparentemente normal y que ya están teniendo lesiones en vidrio esmerilado. Entonces tenemos que escoger muy bien qué tipo de pacientes vamos a seleccionar para hacer tomografía y qué pacientes se van a hacer radiografía. Por ejemplo, un paciente que clínicamente está mal, que tiene una radiografía de tórax con hallazgo dudoso, que esté normal, y que la ecografía me sugiera de que si hay un daño pulmonar, es un paciente que sí debe ser considerado para una tomografía. Recuerden muy bien que cuando hay una neumonía, la resolución de los patrones radiográficos en neumonía demora entre 3 a 6 semanas o más. Entonces, muchas veces no sirve estar haciendo radiografías o tomografías de control solo para el COVID. Solamente valdría la pena hacer un control de imágenes si es que yo sospecho que hay una sobreinfección bacteriana o que el paciente no esté respondiendo como uno quiera al tratamiento, ¿no? Pero no se hace rutinariamente como para ir viendo que la lesión vaya disminuyendo. Por favor, eso es importante tomarlo en cuenta. Y entonces, una vez que nos hemos puesto en el contexto de cómo es que ingresa un paciente a nuestra hospitalización, de qué exámenes requiere este paciente para yo poderlo ir controlando, pues ahora vamos a hablar de qué elementos tenemos para la terapéutica, ¿no? Y nosotros sabemos que cuando el virus, por ejemplo, se va a internalizar aquí, los que van a actuar en este endosoma o la internalización del virus hacia la célula huésped, tenemos allí la cloroquina, la hidroxicloroquina, y tenemos ahí algunos inmunomoduladores como el baricitinib. Luego tenemos los que van a actuar a través de la síntesis de ARN. Nosotros sabemos, bueno, los que trabajamos con VIH, que hay un inhibidor de proteasa viral, que es el opinavir-ritonavir, pero esta proteasa no es totalmente idéntica a la proteasa del COVID-19, por eso que se ha ido desvirtuando un poco su uso. Luego la ARN polimerasa, que es la que va a ocasionar la síntesis de nuevo ARN viral. Ahí tenemos ya fármacos antivirales puros, como el remdesivir, el favipiravir y la ribavirina, que estos están ahorita en boga, pero todavía la evidencia en ensayos clínicos bien diseñados todavía no está. Hay reportes, sí, tanto en Rusia como en otros lugares, inclusive en Estados Unidos se está utilizando, pero básicamente por la emergencia, no porque realmente hay una evidencia. Bueno, eso hablaremos un poco después. Luego tenemos los que van a inhibir toda la cascada inflamatoria, sobre todo en interleuquina 6, es el tocilizumab, pero como hemos visto, también hay interleuquina 1, también hay, inclusive, hay algunos esquemas que están mostrando que hay otras enzimas y proteínas que tienen que ver con la inflamación derivada del COVID, como las proteínas JAK1 y 2, entonces que ya hay fármacos para eso también. Entonces todo el terreno de biológicos se está entrando a tallar, que podríamos discutir también si realmente eso está bien o es que también corresponde a intereses económicos. Hay que ponernos también en la balanza, ponernos a ver cuánto cuesta una hidroxicloroquina, citromicina, doxiciclina, ivermectina, y cuánto cuesta una dosis de biológico. ¿Por qué están tan interesados en seguir estudiando todas estas moléculas y estas de acá ya un poco más las están desvirtuando? Y finalmente, si lo que nosotros queremos es impedir que la partícula viral se ancle en la superficie de la célula huésped, pues si es que yo tengo anticuerpos, voy a hacer eso. Voy a taponar toda la superficie de la célula y así la partícula viral no va a poder anclarse. Y ahí están los anticuerpos neutralizantes y ahí abre el espacio a lo que famosamente conocemos como utilizar el plasma de pacientes convalecientes. Entonces miren la gran variedad de fármacos relacionados con el ciclo biológico del virus que nosotros podemos utilizar o que se están estudiando. También hay otro gran grupo que debido a los efectos secundarios del virus también usamos, como los corticoides y los anticoagulantes, que también mencionaremos más adelante. Y así vamos a hablar un poquito de los últimos estudios, sobre todo con la evidencia un poco más gruesa y pesada que tengamos de las intervenciones que nosotros realizaremos. Entonces, la ivermectina. La ivermectina, en realidad, esta es una revisión sistemática que estamos hablando que es una evidencia buena que podemos tomar en consideración.
que básicamente es una sustancia antiparasitaria que lo usamos ya desde hace muchas décadas en el mundo para tratar justamente parásitos. En África se utiliza para ciertos parásitos que se inmuniza a casi toda la población para tratar de que no padezca de estos parásitos. En cambio, en el Perú nosotros generalmente tenemos experiencia con el Strongyloides estercolaris y, por ejemplo, con la carosis, con la sarna, que ha dado muy buenos resultados. Entonces, en realidad es un medicamento que en mayores de 5 años es relativamente inocuo, no causa, a las dosis que normalmente estamos utilizando ahora, no causa muchos efectos adversos severos. Es un fármaco seguro, que inclusive se dice que se pueden utilizar de 20 a 100 veces la dosis que normalmente estamos utilizando y que con eso no se encuentra un efecto adverso severo, ¿no? Y entonces en esta revisión sistemática, básicamente in vitro se demostró que el tratamiento con ivermectina mata casi todas las partículas virales en 48 horas. Y básicamente los estudios que evaluaron este efecto antiviral de ivermectina reconocieron que la droga tiene efectos antivirales al inhibir la importina alfa-beta, que es responsable de transmitir las proteínas virales en el núcleo de la célula huésped. Ese es su mecanismo de acción. Entonces, igual, se tiene que hacer estudios a gran escala, pero como es un medicamento relativamente inocuo, relativamente barato, pues es uno de los medicamentos que últimamente se propugnan en la mayoría de guías. ¿Sirve como profilaxis? No sirve como profilaxis. ¿Sirven las presentaciones que no son para humano? Generalmente no. Sobre todo las presentaciones inyectables. Se ha encontrado, sí, que al inyectarse ivermectina de uso veterinario, muchas personas han desarrollado necrosis dérmica. Y eso sí tendríamos que tomarlo en consideración. La hidroxicloroquina y acitromicina, pues bueno, eso ya sabemos nosotros que hay un montón de discusiones que se han habido desde la OMS, desde el estudio Solidaridad, desde unos estudios que han ido apareciendo, decían que sí, que no. En realidad esto que es lo último que ha salido el día 23 de julio, que es un artículo original sobre hidroxicloroquina y acitromicina en moderados casos de COVID-19, pues básicamente entre los pacientes hospitalizados con COVID-19 leve a moderado, el uso de hidroxicloroquina solo con acitromicina no mejoró el estado clínico a los 15 días en comparación con la atención estándar. Esto es lo que se está hablando ahorita, ¿no? De que probablemente la hidroxicloroquina con o sin acitromicina, ya que la acitromicina es como un potenciador de la hidroxicloroquina, en realidad no está dando los efectos que nosotros esperábamos, ¿no? Entonces, hacia aquí, ¿qué podríamos discutir con los que manejamos o los que hemos manejado pacientes hospitalizados? Quizás lo que estamos viendo es un cuadro viral respiratorio como una influenza. Es decir, si tú lo dejas pasar con los cuidados estándar, un gran grupo de pacientes se va a recuperar. Y eso es lo que estamos viendo, sino que en nuestra desesperación de utilizar medidas terapéuticas, pues al final le metemos de todo al paciente para ver cuál de eso le sirve. Por eso que les digo que hay que tener mucho cuidado con que sale el dióxido de cloro, o sale cualquier OX cosa, o la hierba de San Benito, lo que sea. O sea, al final podemos intervenir con muchas cosas al paciente y el paciente puede mejorar por evolución natural y nosotros podemos ya, como decir, echarle la responsabilidad de que mejoró el paciente o no a la intervención que hemos realizado. Pues eso hay que tener mucho cuidado. Igual, con esto también yo quiero dar mi opinión personal sobre esta intervención de hidroxicloroquina con acitromicina, porque también hay muchas discusiones ahorita de opinión de expertos, que también es cierto. Quienes hacen estos estudios muchas veces son los que fabrican el tocilizumab y todas las intervenciones carísimas. Segundo, evidentemente sí hay algo de razón porque son estudios bien elaborados, pero también aquí entra el concepto que estamos aplicando con todos los fármacos hasta ahorita, excepto la dexametasona, que sí hay un estudio bueno de que sí funciona, o sea, el corticoide, porque es lógico por la inflamación, pero el resto de intervenciones, todos los estamos usando dentro del término de uso compasivo, es decir, no tenemos una evidencia realmente fuerte y potente para poder decir que sí o que no, pero lo que tenemos que decir es que pongámonos en el contexto de que no tuviéramos nada más que dar al paciente, ¿qué le vamos a dar? Entonces quiero que eso lo tomen bien en cuenta en el término de uso compasivo. Y es por eso, y lo saben los colegas que trabajan en los hospitales, que todo paciente que vaya a ingresar tiene que firmar el consentimiento informado de que ha recibido la información, que ninguno de los fármacos hasta ahorita, excepto la dexametasona, tiene un real efecto positivo demostrado para su cuadro, pero que acepta que en función a que no hay
algo que realmente demuestre que le va a hacer efecto, que lo tenemos que utilizar. Por eso es importante a todos los que trabajan en un hospital, por favor, ingresar a sus pacientes con su consentimiento informado firmado. Esto lo leí porque, así como se ha probado la citromicina como un macrólido, también se están probando otros antibióticos que tengan alguna actividad contra el COVID-19. Y ahí tenemos la doxiciclina o el grupo de las tetraciclinas, que también está ahí la aminociclina. Y es que las tetraciclinas tienen la capacidad de inhibir el ingreso de virus de la célula, eso se ha demostrado in vitro. Sabemos que las tetraciclinas tienen capacidades antiinflamatorias, como disminución de niveles de citocinas. La interleuquina 1 y 6 sabemos que tiene que ver mucho con el COVID. Independientes de su actividad antibiótica, sabemos mucho, por ejemplo, que estos fármacos, sobre todo la aminociclina, los usamos en el acné, donde sabemos que hay una gran inflamación. Y la capacidad lipofílica que se comparte con el virus COVID y alta penetración en los pulmones. Entonces, ¿qué se quiere demostrar? Si hay una potencialidad en eficacia, seguridad y actividad antiinflamatoria de estos fármacos. En los corticoides, pues también imagino que han revisado el estudio que salió en julio, el 17, que justamente demostró de que la dexametasona resultó en una disminución de mortalidad a los 28 días, pero recordemos bien esto, que el corticoide sirve en aquellos pacientes que reciben ventilación mecánica invasiva, o sea, los de UCI, o los que reciban oxígeno, pero no entre los que no reciben oxígeno. ¿O no debo dar corticoides al paciente que mando a su casa sin oxígeno? No, no. Porque los pacientes que requieren oxígeno probablemente estén en una fase inflamatoria y es allí donde sirven los corticoides. Ahorita se dice que si el dexametasona o metilprednisolona, en realidad ambos nos sirven. Y yo tengo que escoger muy bien, de acuerdo a mis criterios de severidad, si es que voy a dar la dosis estándar, que es 60-80 miligramos de metilprednisolona al día, o 6 miligramos de dexametasona al día. También la cantidad de días es variable. Algunos dicen 5 días, otros dicen 7 días, otros dicen 10 días, y de acuerdo a los marcadores, por eso nuevamente repito, los marcadores nos van a ir indicando justamente la intensidad del tratamiento. Yo voy a mantener estos pacientes, inclusive hasta 10 días. Pero si un paciente tiene criterios de severidad, que ya sabemos que son un PCR por encima de 100, un LDH por encima de 800, una ferritina por encima de 1000, un dímero D por encima de 2, es un paciente que probablemente requiera pulsos de corticoide. Y estos pulsos están dados por 20 miligramos de dexametasona o 250 a 500 miligramos de metilprednisolona 3 a 4 días. Entonces, pero es importante saber también los efectos adversos de los corticoides. No nos olvidemos que tienen capacidad mineralocorticoide con alteración de electrolitos y tienen capacidad de glucocorticoide con alteración de la glucosa. Y por eso a este tipo de pacientes que le estemos dando corticoides por lo menos cada 72 horas, hacer un control de electrolitos e ir monitorizando la glicemia. Es muy importante esto, por favor, con estos pacientes. Recuerden que un paciente es un todo, no solamente es una intervención. Hay algunas literaturas que nos dicen inclusive que si un paciente no mejora con el primer pulso o el primer tratamiento de corticoide y que yo no tuviera otro elemento para poder controlar la inflamación en el paciente, como por ejemplo yo pudiera dar un repulso a este tipo de pacientes. Evidentemente, en un repulso de corticoides, la probabilidad de que el paciente mejore cada vez va a disminuir. La anticoagulación, bueno, ya hemos hablado de todo lo que va a ocurrir para procoagular al paciente. Básicamente va a ocurrir a través de la inflamación, una activación de los fenómenos coagulatorios y a través de la disrupción del endotelio también. Entonces, ¿qué utilizamos? En nuestro medio lo que tenemos es enoxaparina. Si un paciente no tiene criterios de riesgo de trombosis, como por ejemplo una enfermedad valvular, o por ejemplo que haya tenido una enfermedad trombótica previa, o por ejemplo que tenga una sospecha de tromboembolismo pulmonar, o sea, paciente que no tenga criterio de trombosis, recibe de acuerdo al peso, si es menos de 80 kilos, 40 unidades al día de enoxaparina, y si es mayor de 80 kilos, 60 unidades, o 60 miligramos, perdón, subcutáneo de enoxaparina al día. Si es un peso mayor de 100 kilos, 40 miligramos cada 12 horas. Recuerden que este tipo de heparinas tiene que ver mucho con la depuración. Nosotros corregimos si es que la depuración de creatinina es menos de 30, colocar solo la mitad de la dosis.
¿Y por qué heparina y no otros? Porque la heparina generalmente no interfiere con ninguna otra intervención terapéutica en los pacientes con COVID. En cambio, por ejemplo, la warfarina o, por ejemplo, algún otro anticoagulante específico tiene mucho que ver, por ejemplo, si un paciente está recibiendo antivirales como la pinarizona o antivirales como el remdesivir, tiene mucho que ver, altera un poco lo que es el metabolismo de los anticoagulantes. Entonces, las heparinas sí no tienen ningún efecto con cualquier otra alternativa o cualquier otra medida terapéutica que esté utilizada. Si es un paciente que tiene un alto riesgo de trombosis, y miren por eso que los marcadores me sirven, si por ejemplo tengo un PCR mayor de 150, un dímero D mayor de 1.5 o 1500, una interleuquina 6 mayor de 40, una ferritina mayor de 1000 o linfocitos menor de 800 que ya hemos mencionado, que también es un factor de severidad, pues hay que darle 1 miligramo por kilogramo por día. Si es un paciente que yo sospecho que tiene un tromboembolismo pulmonar, es decir, que desarrolla una insuficiencia respiratoria aguda con un dolor torácico brusco y tiene una alteración hemodinámica de manera brusca, pues ya tengo que elevar la dosis de enoxaparina a 1.5 miligramos por kilo. Y así tenemos al alta del paciente, solamente los pacientes que tienen persistencia de alto riesgo trombótico al alta son los que les mantengo al alta con enoxaparina. Pero los pacientes que ingresaron sin riesgo de trombosis se van a casa y les damos recomendaciones como la deambulación precoz, como evitar estar de pie o sentado mucho tiempo, no cruzar piernas y hacer un poco de ejercicio. Entonces es importante que nosotros también al alta evaluemos al paciente desde el punto de vista del riesgo de trombosis. Antibióticos también es discutible. Y miren que esto es algo que está recién por salir en agosto, porque este es un preboceto, un prepaper, antes de que sea publicado, pero lo que dice este prepaper son cosas interesantes, ¿no? Uno, que la coinfección bacteriana es relativamente infrecuente en pacientes hospitalizados con COVID-19. La mayoría de los pacientes que están hospitalizados no requieren tratamiento antibacteriano empírico. ¿En quiénes yo voy a considerar tratamiento antibiótico aparte de las medidas para COVID? Por ejemplo, en pacientes que yo vea que tengan biomarcadores con valores elevados. Por ejemplo, la procalcitonina. O por ejemplo, que tenga una leucocitosis marcada con neutrofilia. Entonces, estos sí son pacientes que yo tengo que sospechar de que probablemente tengan una coinfección. Y, evidentemente, los pacientes que tienen inmunosupresión. El famoso tocilizumab, que sí es un medicamento que tenemos en Perú. Este es un estudio en el cual lo que nos establece es que el tratamiento con tocilizumab, que es un inhibidor de interleuquina 6, ya sea administrado por vía intravenosa subcutánea, acá lo usamos por vía intravenosa, podría reducir el riesgo de ventilación mecánica invasiva o muerte en pacientes con neumonía grave por COVID-19. Recuerden eso, pacientes con neumonía grave, no cualquier paciente. Ahora, ¿qué es lo que yo recomiendo? O en mi opinión personal, revisando las evidencias. Yo, un paciente que ingresa con factores de severidad, lo primero que tengo a la mano es mi corticoide. Entonces, yo lo que voy a hacer es ponerle mi pulso de corticoides o mi ciclo de corticoides, sea dexametasona o metilprednisolona, y yo veo que este paciente me ingresó con valores de severidad. Lo que yo hago es irle pidiendo el dosaje de interleuquina 6. Voy pidiendo el dosaje de interleuquina 6 mientras voy dándole el pulso de corticoides, el tratamiento de corticoides al paciente. A los 3 días tomo los marcadores inflamatorios y protrombóticos al paciente. Si este paciente no mejora esos marcadores y tiene la interleuquina 6 elevada, a este paciente es un tributario. Pero, ¿qué tengo que tomar en consideración para poner el tocilizumab? 3 cosas importantes. Tener neutrófilos por encima de 500, tener plaquetas por encima de 50.000 y que este paciente no tenga infecciones latentes de tuberculosis o hepatitis. Porque como yo voy a inmunodeprimirlo, probablemente haga una activación de estas enfermedades. ¿Cómo se coloca? Generalmente yo lo que tengo que hacer también hacer firmar el consentimiento informado, y lo que tengo que hacer, que si es un paciente que pesa más de 85 kilos, tengo que colocarle una dosis única de 600 miligramos. El tocilizumab viene en ampollas de 200 y de 400 miligramos. Y si es una persona que pesa menos de 85 kilos, le ponemos 400 miligramos. Se diluye en solución salina fisiológica y se coloca en 1 hora en infusión. Una sola dosis es lo que la mayoría de guías están estableciendo.
Ojo, este fármaco ya y muchos de los biológicos que se van a ver en COVID se han estado viendo ya en la especialidad de reumatología, porque son medicamentos biológicos que tienen que intervenir mucho en las cascadas inflamatorias o los mediadores inflamatorios, que sabemos que son elementos muy importantes en la fisiopatología de las diversas enfermedades reumáticas o de tejido conectivo. Inclusive muchos de los biológicos también se están utilizando en terapia contra el cáncer. O sea, es decir, son fármacos que ya de alguna u otra manera se conoce su mecanismo de acción, pero que ahora se tienen que realizar estudios muy buenos y con evidencia fidedigna que tengan un efecto en la cascada inflamatoria ocasionada por el COVID-19. Acá hay otro estudio que es como que la experiencia de Italia con 100 pacientes que le administraron tocilizumab y que básicamente ¿en quiénes lo utilizaron? Utilizaron tocilizumab en los pacientes que tenían linfopenia, que tenían PCR elevado, que tenían fibrinógeno elevado, ferritina e interleuquina 6 elevado, lo que indica un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Es decir, pacientes con criterios de severidad. Durante los 10 días de seguimiento se registraron 3 casos de eventos adversos, 3 de 100. 2 pacientes desarrollaron shock séptico, porque evidentemente, colegas, lo que yo voy a hacer es inmunodeprimir al paciente, y murieron estos pacientes con shock séptico, y uno tuvo perforación gastrointestinal que salió. Esta serie nos mostró también que pacientes con neumonía, con COVID-19, con una afectación severa, se desarrollaron hasta SDRA, la respuesta a tocilizumab fue rápida, sostenida y asociada a mejoría clínica significativa. Pues es cierto, o sea, es un fármaco que promete mucho, aunque todavía no hay una evidencia clara, pero que este reporte ya de 100 pacientes, pues nos dice que solo 3 presentaron algún efecto adverso, pero que tenemos que tener bien claro en qué tipo de paciente lo vamos a utilizar. Otras estrategias que he hecho una revisión que han sido publicadas hasta el 17 de julio de este año, tenemos el Favipiravir, el famoso fármaco que está desarrollando Rusia, que es un antiviral de amplio espectro con actividad in vitro contra diversos virus, incluidos los coronavirus, que es la familia a la que pertenece el COVID-19. Se ha demostrado que tiene evidencia in vitro de actividad contra este virus en las células Vero6, con altas concentraciones de la droga. Pero lo que todavía no se sabe es la dosis óptima y la duración real del tratamiento. Se están probando diversos protocolos con dosis diversas de 200, 400, 600, 800 y 1600 miligramos de Favipiravir diarios, y que se tiene que demostrar cuál es la menor dosis con menos efectos adversos, pero que sea efectiva. Entonces todavía faltan estos datos para poderlo administrar de una manera mucho más segura. El Remdesivir, que es un fármaco que se está utilizando mucho en Europa y sobre todo en Estados Unidos, también tiene actividad contra el COVID en células Vero6, pero también se tiene que ver su efectividad. Si bien es cierto, la FDA, que es la entidad que administra o que autoriza tanto alimentos como drogas o inclusive aparatos de uso médico en Estados Unidos, que es como que la más importante, como que permite que se use el Remdesivir, generalmente no es que sea una permisión con los cánones adecuados de permiso, porque normalmente para poder aprobar un fármaco por la FDA tiene un montón de pasos, pero por la necesidad y, como le digo, por la emergencia del COVID, como que la ha pasado por agua tibia y la permite utilizar, pero no es porque haya pasado los controles adecuados. Y algo que sí advierte la FDA es que no se puede utilizar el uso junto de Remdesivir con cloroquina o hidroxicloroquina, porque generalmente como que se antagoniza. Y eso al final no permite que actúe. El anakinra es un inhibidor de la interleuquina 1. Habíamos visto que en la cascada inflamatoria fundamental teníamos el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1 y la interleuquina 6. Hemos visto que el tocilizumab inhibe la interleuquina 6 junto con el cirilumab, y ahora tenemos la anakinra que inhibe la interleuquina 1. Y que sabemos que también este tipo de mediador inflamatorio está elevado en pacientes con COVID-19. Entonces se está probando, y generalmente el panel del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos afirma que todavía hay datos clínicos insuficientes con anakinra para poder recomendarlo a favor o en contra. Estamos todavía en pleno desarrollo de los estudios. Baricitinib, que es un inhibidor de la proteína JAK1 y 2, que se llama proteína Janus quinasa, y que básicamente lo que hace es interrumpir los reguladores de la endocitosis. Recordemos que cuando el virus se va a posar en la superficie de la célula
el epitelio respiratorio, lo que va a ocurrir es una endocitosis para poder internalizar este virus al interior de la célula. Entonces, miren, lo que hace este fármaco, que es un inhibidor de JAK1 y 2, es reduce la entrada del virus. Por ende, reduce también la inflamación secundaria a esta invasión viral. También se dice que puede intervenir con el ensamblaje de las partículas del virus de manera intercelular e inhibe la liberación de citocinas mediadas por JAK1 y JAK2, que es otra vía de inflamación. Y que estas generalmente, junto con la liberación de factor de necrosis tumoral, interleuquina 1 y 6, son los que generan el síndrome llamado tormenta de citocinas en pacientes. La interacción mínima, esta es una ventaja, la interacción mínima con los sistemas enzimáticos de citocromo en el hígado y los transportadores de drogas y la baja unión a proteínas permiten el uso del baricitinib combinado con los demás agentes terapéuticos para el COVID. O sea que nos ayuda, o sea, puede combinarse, a diferencia de la anakinra que no podíamos combinarlo. Y que generalmente no se puede dar este tipo de fármacos en pacientes con insuficiencia hepática o renal grave. Los interferones, que en algún momento se habló bastante de ellos, como sabíamos, si vamos a mediar la inflamación, pues el interferón también nos puede servir. Estos medicamentos, los interferones, modulan la respuesta inmune tardía en algunas infecciones virales y se ha visto in vitro de que hay una inducción muy débil de interferones después de la infección por el COVID-19. Por eso que si damos los interferones, probablemente compensemos esta falta de interferón endógeno. Sin embargo, la efectividad no está establecida y nuevamente el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos recomienda no usar interferón para el tratamiento del COVID-19, excepto si es que está en el contexto de un ensayo clínico, o sea, de probar realmente con un estudio doble ciego, aleatorizado, muy bien hecho, para que demuestre si realmente tiene un beneficio real o no. Porque en realidad hasta ahora no se ha observado ningún beneficio en los estudios descriptivos con interferón. El plasma convaleciente, pues esto también es una medida que ahorita sabemos que Lima se está haciendo un ensayo clínico con el plasma convaleciente y que básicamente lo hacen a través de la Universidad Cayetana Heredia. Porque lógicamente si nosotros entendemos que en el plasma de los pacientes que se han recuperado de COVID-19, sobre todo los que han tenido cuadros moderados a severos, van a contener los anticuerpos. Y que si yo traslado esos anticuerpos a cualquier persona, podrían proporcionar inmunidad pasiva a corto plazo al virus, sobre todo hasta que aparezca la vacuna, que se supone que ese es otro objetivo de la vacuna, que tiene que tener una inmunidad que sea a largo plazo. Esta inmunidad puede contribuir o no a la recuperación también de la infección, no solamente a darnos inmunidad pasiva, sino también puede ser que el paciente que esté pasando por la enfermedad lo ayude a pasar la enfermedad en menor tiempo. También la eficacia y seguridad no están establecidas y que básicamente lo que dicen la mayoría de críticos o la mayoría de evidencias es que tenemos que estar viendo los parámetros específicos de seguridad, de antigenemia, o sea, de que este plasma puede generar un efecto como de antígeno y ocasionar una cascada como de alergia o de respuesta inflamatoria en el paciente, y sobre todo cómo se va a preparar este plasma convaleciente para poder ser trasladado a los otros pacientes. Entonces lo que se están haciendo ahorita son los ensayos clínicos a diversas partes del mundo que evidentemente tienen que estar a cargo de los bancos de sangre. ¿Por qué? Porque son los que tienen más experiencia con el manejo de hemoderivados, ¿no? Finalmente, y esta es creo la última diapositiva, luego de haber revisado cómo es que el virus actúa, cómo es que el virus causa enfermedad, diferenciar muy bien las etapas de la infección por el virus para poder con esas etapas tomar decisiones, saber qué pacientes voy a quedarme con ellos en hospitalización, saber qué exámenes de acuerdo al paciente que tenga le voy a pedir, sabiendo toda la evidencia que creo que la mayoría de nosotros manejamos y que va saliendo cada segundo más y más evidencia, ¿cómo es que yo puedo tomar una decisión de manera racional, coherente y solidaria con estos pacientes? Yo he puesto estos 4 puntos que creo que tenemos que tomar en cuenta. 1, evidentemente, la información que hay. Somos médicos, tenemos una parte científica que es muy grande en cada uno de nosotros y evidentemente ya sabemos que las revisiones sistemáticas, los metaanálisis son las evidencias que tienen mayor peso porque es un gran grupo de pacientes y es la evidencia de evidencias, recopilar toda la evidencia y hacer un estudio. Y que después ya siguen las otras evidencias como los ensayos clínicos no aleatorizados,
que tenemos la serie de casos, que tenemos la opinión de expertos y todo. Todo sirve. Luego tenemos la disponibilidad, porque está muy bien, sabemos de los inhibidores de YAG1 y YAG2, sabemos muy bien de la anakinra, sabemos muy bien del interferón. La pregunta es, ¿los tenemos en nuestro medio? Entonces también para los colegas que trabajamos en cada uno de los establecimientos de salud, a veces queremos leer todo, pero debemos aterrizar y con el poco tiempo que tenemos, ya que trabajamos constantemente con los pacientes, pues saber qué fármacos de los que yo uso, la información que haya y que los tenga yo para poder usar con nuestros pacientes. Me hace recordar que al comienzo todos buscaban solo metilprednisolona y se volvían locos por metilprednisolona y le echaban perro a la dexametasona. Ahora tenemos más la dexametasona, le hemos agarrado cariño y ya la metilprednisolona solamente en uno que otro caso lo utilizamos. Vean cómo va cambiando estas dos situaciones, ¿no? La evidencia con la disponibilidad de los fármacos. Luego la prevención de complicaciones. Es cierto, yo por mi interés de querer recuperar a un paciente, no, le pongo corticoide y le pongo tocilizumab para borrar toda la inflamación. Sí, pero ¿qué haces con el paciente? Lo inmunodeprimes. Estás en un hospital. En el hospital regional, por ejemplo, deberíamos saber nuestra flora microbiana intrahospitalaria, porque yo digo, a este paciente lo estoy inmunodeprimiendo, me va a coger este germen, una pseudomonas, un acinetobacter, que el paciente se va a morir, como han visto en los casos, no por el COVID, se muere por un germen intrahospitalario que se come vivo al paciente. Y finalmente el monitoreo de marcadores. Yo, desde que ingresa un paciente a mi hospitalización, debo hacer sus marcadores e ir monitorizando. Evidentemente, un paciente que ingresa solo con 2 días de enfermedad, probablemente no necesite los marcadores en ese momento. Pero si un paciente ingresó con 5, 7 días, 10 días de enfermedad, este paciente tengo que saber si ya está en la etapa de inflamación o protrombosis para yo tomar la decisión si va a requerir corticoide o anticoagulación. Igual, si encuentro que tiene estos marcadores alterados, si empiezo mi intervención con hidratación, con corticoide, con anticoagulación, si requiero no antivirales, que ya hemos visto que probablemente ya no, los que estén en esta etapa de inflamatoria protrombótica, probablemente ya no necesiten antivirales, y que necesite su alimentación, su cuidado, la posición prona que ayuda mucho, el apoyo oxigenatorio. Entonces yo tengo que saber cómo es que yo sé que este paciente está yendo bien, aparte de la clínica, que es muy importante, pues con sus marcadores, con sus controles de AGA, con sus controles de hemograma, para ir viendo cómo se va moviendo, sobre todo si un paciente ingresó con una linfopenia a menos de 800, yo tengo que saber si a los 3 días cómo está ese paciente. Si un paciente le estoy colocando corticoides, tengo que saber su glicemia horario, tengo que saber sus electrolitos cada 3 días. Entonces, busco con esta última lámina llamar a que los tratamientos no son tan a rajatabla como dice la evidencia. Nosotros tenemos que transformar todos estos conocimientos con nuestro paciente. Cada paciente es diferente. Imagínense que tengo un paciente con falla renal y que tengo una neumonía bacteriana. Tendría yo también que ahí saber qué fármacos tengo que corregir y si le pongo un antibiótico, cómo debo corregir el antibiótico, qué antibiótico debe ser mejor por su falla renal, etcétera, etcétera, etcétera. Pues con esta exposición lo que he tratado es demostrar un poquito cómo está la evidencia actualmente, pero al final quería que todo eso lo condensáramos en que para tomar una decisión adecuada sobre cómo tratar a un paciente hospitalizado, debo echar mano no solo de la evidencia, sino de analizar este paciente, de lo que tengo como herramientas y sobre todo no nos olvidemos, estudiamos y que somos médicos de medicina humana y quien está al frente de nosotros en una cama hospitalaria es un ser humano. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Gracias. Sí, doctor, muy clara la exposición, nos ha logrado despejar muchas dudas. Tenemos aquí muchas preguntas, vamos a seleccionar algunas. Sí, nos preguntan si usted, qué opinión tiene acerca de las evidencias de seguimiento ecográfico y ecocardiográfico para los pacientes con fenómenos trombóticos y en relación a la disfunción ventricular derecha, ¿no? En pacientes graves con COVID-19. Bueno, evidentemente, Carlita, esa es una pregunta un poco más para el cardiólogo, me es más infectología, pero evidentemente todo lo que es imagenología ha abierto todo un boom. Sabemos nosotros que no solamente el fenómeno procoagulativo se presenta en el paciente con COVID, sino también hay una injuria cardiovascular. Sobre todo hay injuria cardíaca con alteración de los miocitos. Entonces, evidentemente, si bien es cierto, en la imagenología, para la parte pulmonar, la ecografía nos ayuda mucho con estas líneas B y todo eso,
También una ecocardiografía nos podría permitir en aquellos pacientes que están en una fase de inflamación severa con los marcadores que ya hemos hablado y una protrombosis grande, pues yo tengo que estar monitorizando también el corazón. Entonces, acá tenemos que echar de mano mucho a todo lo que es la imagenología y los exámenes auxiliares al respecto. Por ejemplo, también, y me da pie eso a mencionar esto, la tomografía, ya existen diferentes tipos de escalas y de scores de severidad con tomografía. El que más utilizamos es el score de acuerdo al 2040, que va dividiendo las áreas del pulmón y de acuerdo a la cantidad de infiltrado que vayan encontrando, si este score tomográfico tiene menos de 20, es un score tomográfico leve. Y si este score tomográfico tiene más de 20 de esas áreas ocupadas, que aproximadamente son más del 50% de parénquima pulmonar, es un score tomográfico severo. Y eso lo tenemos que aterrizar con nuestra clínica y nuestros otros exámenes. ¿Por qué? Hay muchos pacientes, por eso que a veces, y eso también me han consultado, que muchos personal de salud o colegas me mandan una radiografía y me dicen, dígame doctor, ¿qué tiene? Y recordemos, hay muchos pacientes asintomáticos, es decir, que no tienen ningún síntoma, ni le falta el aire ni nada, que pueden tener lesiones tomográficas ya en vidrio esmerilado, y que eso no tiene que ver específicamente con la gravedad. Es por eso que la tomografía te da un score de 20 o más de 20 para que recién tú pienses que esos parches o esas lesiones en vidrio esmerilado realmente pueden tener un contexto de severidad. Ok. Doctor, aquí hay otra pregunta. ¿Qué opinas sobre lo dicho por la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas el último 23 de este mes, en la cual refiere, ¿no?, que no se debe usar la hidroxicloroquina ni la ivermectina como tratamiento ni como profilaxis? ¿Qué opina usted? A ver, respecto a la hidroxicloroquina, creo que ya todo está claro, creo que ya se han dicho las evidencias. Es que acá, yo como le decía a un colega, ¿no? Si nosotros nos basamos solo en la evidencia, tendríamos que decir a rajatabla lo que la evidencia nos está diciendo, porque las evidencias que están saliendo, sobre todo la que ha salido con hidroxicloroquina y acitromicina, es una evidencia clara ya, de que en realidad no hay mejoría significativa con estos fármacos respecto a la hidroxicloroquina. Pero yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿y si fuera su madre? O sea, hay muchas otras cosas que entran a tallar en el momento en que nosotros tomamos decisiones al respecto. Entonces, por un lado lo pongo así, la hidroxicloroquina ya la evidencia está muy clara, en la ivermectina no está clara. Algunos dicen, si queremos llevar lo in vitro, que ya hemos hablado de la ivermectina, disminuir la multiplicación viral, a lo in vivo, algunos dicen que tengo que tomar unas 10 veces la dosis de lo que estamos tomando ahorita. Sin embargo, también a eso lo tenemos que aterrizar. Es un fármaco inocuo, es un fármaco que in vitro sirve, que definitivamente tenemos que hacer ensayos clínicos mucho más profundos. Hay otros antiparasitarios que se están probando ahorita, por ejemplo la nitazoxanida. Les digo, inclusive la nitazoxanida hay un protocolo ahorita para profilaxis, o sea, pero profilaxis o exposición. Por ejemplo, para nosotros los trabajadores de salud. Entro en contacto con un paciente con COVID, puedo tomar nitazoxanida para yo prevenir. Ese es un protocolo que se está llevando ahorita. Entonces, yo les podría decir, bueno, la evidencia respecto a la hidroxicloroquina es tajante, casi tajante. La evidencia con la ivermectina es ahorita inconclusa. Pero también es cierto, no nos podemos cegar de que somos dos realidades distintas. Latinoamérica es una realidad, Europa, Estados Unidos es otra realidad. Díganme ustedes si es que no tienen esa sensación de que si es que nosotros decimos no hidroxicloroquina, no acitromicina, no ivermectina, ¿qué nos queda? Remdesivir para comprar a 2.000 euros el tratamiento. Nos queda tocilizumab, que alguno de ustedes ha tenido familiar que le han tenido que aplicar tocilizumab, está como 2.000 o 3.000 soles cada ampolla. Entonces, ¿no se dan cuenta que también un poco hay que analizar ese contexto de que entonces lo único que nos va a quedar como población latinoamericana es comprar esos fármacos que prácticamente nos están imponiendo la otra latitud? Así es que yo les digo, yo pienso de que uno tiene que aterrizar eso, que uno tiene que pensar, y mientras no tengamos esos fármacos, hacer el uso compasivo. Es decir, no hay evidencia concreta de esos fármacos, pero se dan porque tengo la esperanza, o hay alguna estudio in vitro o algo que me diga que sí puede servir. Y si en vez de no darle nada, entonces significa que no dar nada a un paciente, voy a ver la evolución natural de la enfermedad. ¿Quién sabe? Y eso también lo he estado pensando en los últimos días,
que el COVID-19 es como una influenza, es como un resfrío, de que ciertos pacientes van a hacer cuadros graves, sí. ¿Y por qué ahora nos ha avasallado? Porque esta infección viral, como es su primera oleada, ha afectado a una gran masa de población. Miren lo que ha pasado en Iquitos. En Iquitos prácticamente ahorita todo el mundo está hablando de que ya hizo su inmunidad de rebaño, porque aproximadamente con los estudios que han sacado de prevalencia, un 70% ya está inmunizado. Y ellos han tomado ivermectina. Entonces son cosas que tenemos que tomar en consideración. Como les digo, es cierto, tampoco les puedo decir, ¿sabes qué? No, nadie más nunca jamás ahorita desde a partir de ahora va a tomar ivermectina ni hidroxicloroquina. Son opiniones, pero al final, chicos, quienes tratan al paciente, quienes ven al paciente delicado, sufrir, que les falte el aire, son cada uno de ustedes. Y por eso yo no les puedo decir, no les den. Uno tiene que elegir cuál de los fármacos, inclusive cuando yo propuse la guía de tratamiento ambulatorio, ahí ya claro dije que hidroxicloroquina no se puede dar ambulatoriamente. Que si en todo caso vamos a dar hidroxicloroquina, lo demos en un hospital donde pueda sacar el electrocardiograma y prever las complicaciones. Porque también eso les voy a ser sincero. Hablan tanto de arritmia y tanto de complicación cardíaca con la hidroxicloroquina, que les soy sincero, por lo menos, y no sé si alguien puede decir, pero yo hasta el 10 de mayo que estuve en hospitalización del hospital regional, ningún paciente hizo cuadro de arritmia. No sé si a partir de ahí en adelante ha hecho alguno, porque también los estudios de arritmia con hidroxicloroquina clarito decían que se necesita por lo menos 12 gramos acumulados de hidroxicloroquina para poder generar algún tipo de arritmia. Y lo que nosotros damos en los tratamientos acá no llegan creo que ni a 4 gramos, porque se da 400 miligramos cada 12 horas el primer día y luego 200 cada 12 horas por 6-7 días más. Entonces, también tenemos que refutar nosotros en ese sentido. Y si no tenemos Remdesivir para dar al paciente, no tenemos Favipiravir, no tenemos tocilizumab como para dar a todos, por favor. Y lo más importante, ¿en qué momento de la infección estamos? Si un paciente ya está en fase inflamatoria o trombótica, ahí sí no le tengo que dar ni hidroxicloroquina ni ivermectina, chicos. Solamente yo le daría al paciente que está en replicación viral. Muy bien, doctor. Aquí hay otra pregunta para fijar más que nada conceptos. La opinión acerca de entre los pulsos de metilprednisolona y el uso de dexametasona de 6 miligramos al día. ¿Qué diferencia hay? ¿Cuál usted optaría, no? Bueno, en realidad, hasta ahorita, los estudios que ya están saliendo, que es el estudio del Reino Unido, el que sacó justamente la dexametasona, no mencionan ya en las diferentes evidencias dexa de 100 miligramos. Y nosotros nos acordamos de ciencias básicas, no nos olvidemos que 1 miligramo de dexametasona es igual a 7 miligramos de prednisona. Entonces pongámonos en ese contexto. Es decir, si yo doy un tratamiento a un paciente con inflamación leve a moderada, ¿qué significa esto, doctor? Paciente que tenga un LDH menos de 800. Sabemos que normalmente el LDH es 400. Entonces, entre 400 y 800. Un PCR entre 10 a 100. Una ferritina menor de 1000. Entonces, estos pacientes tienen una inflamación leve a moderada y yo puedo dar la dosis estándar de corticoides, que eso sí dicen las evidencias, es 60 a 80 miligramos de metilprednisolona al día o 6 miligramos de dexametasona al día. 6 miligramos de dexametasona al día ya son 72, no, 6 por 7, 6 por 7, 42 miligramos de dexametasona. O sea, ahí estamos en una dosis más o menos antiinflamatoria, porque eso es lo que busco. Pero si un paciente tiene marcadores severos, estamos hablando de ferritina más de 100, LDH más de 800, PCR más de 100, y dímero D, pero el dímero D me da más para trombosis, pero es un marcador de severidad más de 2, es un paciente que requiere pulsos. Y los pulsos están dados por metilprednisolona de 250 a 500 o dexametasona 20 miligramos. Porque ya con 20 miligramos de dexa estamos dándole 140 miligramos de prednisona. Y eso ya es inmunosupresión. ¿Por qué quiero que manejen estos dos corticoides? Porque la dexametasona tiene 5 a 10 veces más poder glucocorticoide que el resto. Entonces imagínense que tenga yo un paciente diabético descompensado y que esté inflamado severamente. Pónganse en ese lugar. Probablemente en este paciente, ponerle el pulso de dexametasona, si es que yo no estoy encima del paciente literalmente, este paciente me va a hacer complicaciones de hiperglicemias agudas. Eso es lo que quiero que tomen en cuenta.
Si ustedes me dicen, doctor, la evidencia hacia ahorita, ¿cuál es la evidencia más fuerte? La más fuerte ahorita es la de dexametasona del Reino Unido. Pero ellos explican muy bien que ellos usaron dexametasona porque era el corticoide más barato que tenían y querían justamente llevar tanto el efecto positivo con el estudio costo-efectividad. Eso no quiere decir que la metilprednisolona no funcione, sí funciona, pero evidentemente no hay un estudio. Hay 2 estudios ahorita de la metilprednisolona para ver si tienen los mismos efectos que la dexametasona en esa disminución de mortalidad en los pacientes que ingresaban a UCI o los que tenían oxígeno intrahospitalario. Hidrocortisona no sirve porque saben que la hidrocortisona tiene un efecto muy rápido y que básicamente baja los niveles o las concentraciones plasmáticas de manera rápida, como poder quedar durante un poco tiempo para poder actuar en la inflamación. Recuerden también que los corticoides inmunodeprimen. Así es que eso también es importante para que lo tomen en consideración en pacientes que han ingresado con una neumonía bacteriana asociada o si es que su ambiente donde está su paciente es un ambiente que está muy contaminado. Ok, doctor. Acerca del comentario del tratamiento de las secuelas post-infección COVID. Ese es un campo muy grande que no lo quise tomar porque en realidad un paciente que sale de COVID, sobre todo de cuadros moderados a severos, necesita terapia de rehabilitación a todo nivel. Rehabilitación respiratoria, con estos aparatos que existen que uno va soplando para tratar de aumentar la capacidad pulmonar. Rehabilitación osteomuscular, porque son pacientes que, sobre todo los que han estado en cuidados intensivos, van a perder masa muscular. Y hay un aspecto muy importante que quizás en algún momento inviten a la doctora Cucho o a la doctora Díaz, y que es un aspecto importante que no solo afecta al paciente, sino al trabajador de salud, que es el aspecto psicológico. Y ahorita hay un montón de estudios, porque no sé si han visto un video que salió de un paciente del hospital de Arequipa que se tiró del 3er piso. Entonces, imagínense, chicos, ya estamos viendo que la rehabilitación en estos pacientes es una rehabilitación multidisciplinaria a nivel físico, del punto de vista pulmonar, o depende de también lo que yo encuentre. Por ejemplo, si es un paciente que sale de alta con riesgo de trombosis, tengo que seguir con lo que es la enoxaparina y con todas las medidas para evitar trombosis. Pero desde el punto de vista pulmonar, que es el órgano un poco más afectado, el paciente tiene que seguir terapia pulmonar, que, bueno, evidentemente también nuestros sistemas de rehabilitación tendrían que ya empezar a trabajar en ese aspecto, el aspecto de los músculos, de las articulaciones por la poca movilización y el aspecto psicológico. Creo que son, y agradezco la pregunta porque a veces nos enfocamos mucho en el tratamiento con fármacos, con medidas que vamos a hacer en el hospital y nos olvidamos a la alta del paciente cómo es que ese paciente va a tratar de recuperar su vida, entre comillas, normal. Ok, muchas gracias, doctor. Agradezco su participación, siempre colaborando usted con nosotros. Espero que hayan despejado la mayoría de dudas de todos los participantes hoy en esta charla. Y bueno, esperemos una próxima pronto. Y sé que usted nos va a seguir colaborando en ese aspecto. Muchas gracias, doctor. Gracias, Carlita. Agradezco a todos ustedes, a todos los que han podido estar en la charla. Felicito a todos mis colegas que están trabajando realmente con ahínco en el hospital regional, en mi casa, y bueno, como tú lo has dicho, yo encantado de poder colaborar en lo que pueda, en diferentes temas, y bueno, lo que son un poco mi especialidad. Gracias, Carla, gracias a todos ustedes, muy buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches, colegas.